compartir con ustedes, hermanos, el tema acerca de nuestra identidad en Jesús. Ese es el tema que vamos a estar tratando en esta noche, nuestra identidad en Jesús. Y 2 Corintios 5:17 nos da la clave para descubrir cuál es la identidad que usted tiene en Jesús. Bueno, si lo tiene, déjeme leerlo para usted. Perdón, 1 Corintios 5:17. 1 Corintios 5:17. No, perdón, hermanos, es 2 Corintios 5:17. Perdónenme. 2 Corintios 5:17, si es tan amable allá en su Biblia. La Biblia dice, el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, hoy vivimos en un mundo en el cual la gente lucha por encontrar su identidad. Constantemente nos bombardean con mensajes tratando de contradecirnos quiénes somos y quiénes deberíamos de ser. La Biblia es clara al decir que nuestra identidad está en Cristo Jesús. El versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la identidad que usted tiene. Mire, hoy en día usted siendo hombre, usted puede salir de su casa siendo hombre o siendo una mujer o siendo un bebé o siendo un terian. ¿Ya ve que eso está de moda hoy? Sí, ¿verdad? Que no es otra cosa que alguien que se cree que es un animal. Entonces usted se da cuenta que un hombre puede salir de su casa y puede elegir o ser hombre ese día, o ser mujer ese día, o ser un bebé ese día, o ser un terian. Y de paso les digo que las 3 fotos son fotos reales de alguien que se creía que era algo que él no era. Eso es lo que está de moda. Está de moda. Se nos da a escoger si usted quiere ser llamado por él, por ella, o para no meternos en problemas, un ella. Que de paso les digo que ese término, según la Real Academia de Española, ese término en la Real Academia de Español no existe. Estuvo decía el comunicado que estuvo en inspección en el 2020, pero fue un término que no fue aceptado. Estamos tan desesperados por encontrar nuestra verdadera identidad que hacemos toda clase de locuras para sentirnos que encajamos en algún lugar. Entonces, descubrir nuestra identidad se vuelve aún más difícil, pero la Biblia lo hace tan fácil. Según la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se da cuenta qué fácil es? Una vez que comprendemos eso en nuestra vida, nuestro enfoque cambia, nuestra autopercepción cambia, la perspectiva de cómo nos vemos cambia. Pasa de estar centrada en nosotros mismos a estar centrada en un propósito, en el gozo y la paz que solo Dios nos da. Pablo tenía en claro quién era y a quién le pertenecía. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestra verdadera identidad, hermanos, no la definen los demás. Pablo dice que lo define la obra redentora de Jesucristo. Es mediante la crucifixión de Cristo y su resurrección es que usted y yo somos perdonados, hemos sido transformados, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Somos hechos nuevos, renunciamos al viejo yo, y el que está arraigado al pecado y abrazando una nueva vida en él, dice Pablo. Miren lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Martín Lutero, hablando de este pasaje, decía que fue la fe la que nos conecta íntimamente con Cristo. Cuando Él llega a nuestra vida, decía Martín Lutero, todo cambia. Podemos decir ahora, decía Lutero con valentía, ahora soy uno con Cristo, la justificación que Él me ha dado, la victoria y la vida de Cristo son mías. Mire, hablando de no encontrar nuestra identidad, hubo un hombre hace unos años atrás llamado Frederick Bording. Y este hombre fue apodado por la prensa como el camaleón, así lo apodaban. Desde que era joven, este muchacho, ahora este era un hombre adulto ya, pero desde que era un muchacho, él se robaba las identidades de otras personas para hacerse pasar por otras personas. En 1997 tomó la identidad de un niño que se llamaba Nicholas Barclay. Era un niño de 13 años que llevaba 3 años perdido. Es decir, que cuando Bording apareció diciendo que él era el niño, este muchacho apenas tenía 16 años, mientras que este hombre ya era un hombre adulto. Era un hombre adulto, hablaba con un acento francés,
pero aún así pudo engañar a la propia familia del niño, y la familia lo recibió. Y mire, según la historia, porque esto está por todos lados, si usted quiere investigar lo puede hacer. Según la historia dice que al principio todos creyeron que realmente era el Nicolás, el niño que se había perdido. Llevaba la ropa adecuada, más o menos como de unos 16, 17 años. Incluso este hombre llegó a copiar gestos y aprenderse historias para explicar por qué ahora él se comportaba diferente de hace 3 años. Todo estaba saliendo como él lo esperaba, pero algo falló en el plan. En 1997, un investigador privado que trabajaba con la prensa que estaba haciendo la historia, porque le siguieron su historia, y este investigador privado, cuando trabajaba con la prensa, él sospechó, veo que algo no encajaba en el asunto. Y este investigador, fíjense lo que hizo, comparó una foto de las orejas del niño de 13 años con este hombre que se hizo pasar de 16 años. Y en 1998, un año después de esto, el FBI obtuvo una orden judicial para tomar las huellas dactilares de este supuesto niño, hacerle una prueba de ADN, y luego fueron identificados el niño como seguía desaparecido y este hombre como un farsante. Casi se salía con la suya. Pero aquí está el asunto. Las grietas de una identidad que no era suya comenzaron a florecer cuando él menos lo pensó. Su ADN le dijo, este no eres tú, y confirmó su verdadera identidad. Mire, gracias a Dios, hermanos, los creyentes tenemos una identidad en Cristo, no en nuestro pasado, no en lo que la gente dice de nosotros. Toda nuestra identidad está basada en Jesús. No tenemos que tratar de fabricar una identidad, dice Pablo, ya la tenemos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Nuestro ADN espiritual, el cual delató a este hombre, es el que delata a todos los cristianos. Su identidad está en Cristo. Los cristianos tenemos una nueva identidad en Cristo. Y Él mismo nos asegura cada aspecto de quiénes somos y a quién le pertenecemos. No hay absolutamente nada que podamos hacer para cambiar esa realidad. Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Mire, un escritor decía que algunas veces el orgullo nos hace disfrazarnos de un concepto más alto de nosotros mismos. Otras veces la culpa, decía este hombre, de nuestros errores nos lleva a subestimar lo maravilloso de nuestra identidad en el Señor. Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero Dios quiso dejarnos saber en su palabra qué clase de identidad usted y yo tenemos, quiénes somos, a quién le pertenecemos. Nuestra identidad no la obtenemos por lo que otros digan, les dije hace un momento, ni por lo que nuestros padres hayan dicho de nosotros. No se trata de lo que su papá le dijo que usted era, ni de lo que nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa nos puede decir que somos. Es más, nuestra identidad no la determina ni siquiera nuestro pasado, las cosas malas que hayamos hecho. Mire, déjeme decirle algo más, ni el diablo determina nuestra identidad. Mi identidad, dice Pablo, está en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Miren lo que dice Colosenses 3:3. Pues ustedes, dice él, han muerto a esta vida y su verdadera vida está, subraye esto en su mente, escondida con Cristo en Dios. Nuestra verdadera identidad no se basa en nuestros logros, las relaciones, las opciones, los estatus sociales, sino que nuestra identidad está en Jesús. En Colosenses dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. Así que podemos vivir con propósito, confianza, sabiendo que estamos escondidos en Dios. La identidad es lo que nos distingue de los demás. La identidad es lo que somos y que nadie más es. Nadie más se parece. ¿Ha escuchado usted alguna vez el dicho? Bueno, hay mucha gente que dice que hay 7 caras parecidas en el mundo. ¿Ha escuchado usted eso? Bueno, déjeme decirle que eso es parte verdad y parte mentira, ¿verdad? Probablemente alguien pueda lucir como usted, pero no es usted. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. La identidad es lo que somos y que nadie más se parece a nosotros. Somos únicos, aunque podamos tener el mismo idioma, parecernos, lucir iguales, somos únicos. Y aunque hay muchas características que se pudieran nombrar, quisiera darles ciertos aspectos, 4 para ser exacto, de nuestra identidad en Jesús, que siempre debemos tener presente. En primer lugar, cuando hablamos de nuestra identidad en Cristo, hablamos de que somos creados por Dios. Él nos hizo.
Y ese es el fundamento de nuestra verdadera identidad. Es el hecho de que hemos sido creados, dice la Biblia, a imagen de Dios. La huella divina de Dios en nosotros significa que tenemos un valor y una dignidad que está dentro de nosotros. Esto sienta las bases para comprender nuestra verdadera identidad. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer lo creó. A diferencia de todo lo que probablemente hemos escuchado en la sociedad en la que vivimos o en el internet sobre la evolución y todas estas teorías y cosas similares que tal vez usted ha leído o escuchado de ellos, la primera cosa que debemos tener presente en nuestra identidad es que usted ha sido creado por Dios. Creado por Dios. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora mire, esa expresión hechura suya, la Nueva Traducción Viviente, dice la obra maestra de Dios. Usted y yo somos la obra maestra de Dios. Somos importantes para Dios porque Él nos creó y nos hizo, dice Pablo, de una manera maravillosa. Somos hechura suya, y que esa palabra, la palabra hechura que se presenta en la Reina Valera, hechura, según la Reina Valera del 60, se traduce de la misma palabra griega que significa un poema, una composición o una hechura literaria. Así es como Dios lo ve a usted. Así que cada vez que usted se vea al espejo, diga: usted es un poema hecho por Dios. Dígalo, porque así es. La idea es que somos bellos, un bello poema para Dios. Somos hechura suya, somos creación. Algo nuevo que Él ha hecho en nosotros, dice, por medio de Cristo Jesús. Somos un reflejo, dice Pablo, de la gloria de Dios. Algunos piensan que nos parecemos a Dios o somos como Dios en la capacidad de pensar, en la creatividad, en la habilidad de comunicarnos, en la autodeterminación. Esa es la imagen de Dios que usted y yo llevamos dentro de nosotros. Todo nuestro ser, dice Pablo, refleja la gloria de Dios. Mire, David en el Salmo 139 decía, versículo 13: tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me hiciste formar en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Versículo 15: tú sabes todo de mí. Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Y por último, él concluye diciendo acerca de la creación: tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. David afirma que Dios conoce nuestros órganos y conoce cómo funciona nuestro ser. Nos conoce desde antes de nacer, dice él. Tú viste cómo yo me estaba formando. Por eso hemos de dar gracias a Dios y alabarle. Alabamos a Dios porque tanto sus obras pequeñas como grandes son maravillosas. El Salmo 103 dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, ovejas de su prado. Dios es nuestro creador y no nosotros. Mucha gente vive como si fuera Él su propio creador y el centro de su pequeño mundo. Y esta clase de identidad que tenemos en Jesús, reconocemos que Dios nos creó de una manera impresionante. Dios se agradó de hacernos a cada uno tal y como nosotros somos. Algunos altos, otros chaparritos, unos flaquitos, otros no tan flaquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, déjeme hacer una pregunta, hablando de la creación y de su identidad en Dios por su creación. ¿Alguna vez usted se ha complejado por algo en su vida? ¿Algo de su cuerpo? ¿Su pelo? ¿Sus ojos? ¿Su cara? ¿Su manera de actuar? ¿Alguna vez se ha complejado usted por algo? Bueno, Dios lo hizo así, tal y como usted es. Siempre que usted se sienta acomplejado, recuerde que Dios lo creó, dice David, y no se olvide de esta palabra, maravillosamente. Número 2, en segundo lugar, hablando de nuestra identidad en Cristo, debemos reconocer en segundo lugar que somos escogidos por Dios. Dios lo escogió.
Porque Dios nos escogió en Cristo, dice, antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice la Biblia, Él nos tomó en adopción como hijos mediante el sacrificio de Jesucristo conforme a su buena voluntad. Efesios 1, 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire, no somos salvos porque lo merezcamos, dice Pablo, sino por la gracia de Dios, que se da gratuitamente a nosotros. Ahora, es difícil entender cómo Dios pudo aceptarnos, pero gracias a Él somos santos e inocentes, según Efesios, ante sus ojos. Dios nos escogió y cuando llegamos a pertenecerle por medio de Jesucristo y su sacrificio, nos mira como si usted y yo nunca hubiéramos sido maldad, nunca hubiéramos cometido maldad, nunca hubiéramos sido la clase de persona que fuimos. Todo lo que podemos hacer es agradecerle. En Cristo fuimos escogidos y se nos dio una nueva identidad. Cuando estábamos muertos e íbamos camino a la condenación, dice la Biblia, Dios pensó en nosotros. Dios nos escogió en Cristo, no porque hicimos algo especial, sino por la buena intención de su voluntad. Mire, entonces podemos estar seguros de que nuestra identidad no depende de nuestra fuerza de decisión, no depende de la perfección de nuestra conducta, sino de la voluntad amorosa de un Dios que pensó en nosotros y envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por Él. Dios no solo nos creó, sino que también nos escogió para que hiciéramos algo especial para Él. Nos creó y escogió, escuche bien esto, para servirle. Él lo escogió a usted para servirle. Es decir, que todos tenemos algo con lo que podemos servir a Dios. Nos ha capacitado con habilidades y con dones que tenemos para rendirle delante de Él. Al profeta Jeremías, Dios le dijo en Jeremías 1:5, antes que te formases en el vientre te conocí. Y escuche bien esto, antes que nacieses te santifiqué. Mire esa palabra, santifiqué, significa te escogí, te aparté, te di por profeta a las naciones. No importa qué edad tengamos, podemos servir a Dios con lo que podamos hacer para Él y por otras personas. Dios nos ha escogido para Él, ahora le pertenecemos y nos ha dado algo que hacer en su obra. Todos podemos servir, no importa nuestra edad. De David se dice en Hechos capítulo 13, versículo 36, ciertamente David, escuche bien esto, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo vio o sufrió corrupción. Ahora mire, la Biblia dice que David fue alguien que sirvió a su propia generación, sirvió a Dios con propósito. Lo especial de servir es el corazón con lo que lo hacemos. Nuestra actitud al momento de servir, nuestra identidad en Jesús tiene mucho valor porque fuimos escogidos por Dios para una labor especial. El escritor George Bernard dijo, este es el verdadero gozo de la vida, ser usado para un propósito reconocido por usted como poderoso, una fuerza de la naturaleza, dice él, en lugar de ser un egoísta pedazo de barro con padecimientos y quejas, lamentándose porque el mundo no se dedica a hacerle feliz. George Bernard dice que el propósito principal de la vida es que usted sea feliz sirviendo a un Dios, el Dios que lo escogió. Ahora, nota en tercer lugar, hablando acerca de nuestra identidad en Jesús, en tercer lugar, se nos dice que usted y yo debemos demostrar esa identidad porque somos hijos de Dios. Fuimos creados por Dios, escogidos por Dios, y Él nos hizo hijos suyos, hijos de Dios. Ahora, cuando creemos en Cristo para salvación, dice la Biblia que somos adoptados en la familia de Dios. Es fundamental para nuestra verdadera identidad el saber que usted ahora es un hijo de Dios. Usted tiene un papá, una mamá terrenal, pero cuando nos acercamos a Dios y le aceptamos en nuestro corazón, nos convertimos en sus hijos. Gálatas 3, 26 y 27 dice, pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo por el bautismo, dice él, han quedado revestidos de Cristo. Mire, en la sociedad romana en la que Pablo estaba escribiendo esto, un futuro joven, alguien que estaba entrando a esa adolescencia
o estaba pasando de la adolescencia a la juventud y de la juventud a la vida adulta, ese joven, según la historia, dice que él ponía de su lado la túnica de su niñez y se vestía con una nueva túnica. Eso es lo que Pablo tenía en mente cuando él dijo: ustedes han quedado revestidos de Cristo. Esto que este muchacho hacía de poner a un lado su túnica de niño y ahora ponerse una de adulto, lo que representaba era el paso a la ciudadanía adulta con todos sus derechos y sus responsabilidades. Y Pablo combinó ese concepto cultural con el concepto del bautismo. Él dice: cada vez que cuando usted aceptó a Cristo y usted se bautizó, usted ahora pasa a revestirse del mismo Señor. Para hacerse cristiano y ser bautizado, los creyentes de Gálatas estaban creciendo espiritualmente y estaban listos para tomar su túnica de adultos y dejar su túnica de niños, hablando acerca de su madurez espiritual. Pablo dice que ellos habían puesto a un lado su vestimenta vieja de la ley, que les hacía estar en cierta manera bien delante del pueblo, pero ahora se estaban vistiendo del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Nuestro nuevo nacimiento, hermanos, nuestra adopción en la familia de Dios cambia nuestra relación con Dios, nos da una identidad nueva. Somos herederos con Cristo y profundamente amados por el Padre. Dice la Biblia que Él nos tomó en sus brazos y por su amor nos cambió por completo, cambió nuestra identidad. Miren, primera de Juan 3:1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y escuche bien eso. Y eso es lo que somos, dice el apóstol Juan. Tenemos una identidad, y su identidad es que usted es un hijo de Dios. Tenemos una nueva identidad en Jesús por el hecho de que Dios nos ama y ahora nos llama sus hijos. Ahora nos llama a sus hijos. Ahora note que el versículo dice que ahora somos sus hijos. No vamos a ser sus hijos en el futuro, es hoy. Y saber que somos sus hijos nos anima a vivir como Cristo vivió. Juan 1:12 dice: pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les dio el privilegio, el derecho, la Reina Valera dice, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que es un privilegio ser un hijo de Dios, pero tiene que ver con nuestra identidad en Jesús. Somos sus hijos. No tenemos por qué buscar parecernos a alguien más o convertirnos en alguien que no somos o identificarnos incluso con un animal. Usted es un hijo de Dios. Usted debe buscar parecerse más a su Señor. El doctor MacArthur dice que quienes reciben a Jesús, el Verbo, reciben todo el derecho y la autoridad para reclamar el título exaltado de hijo de Dios. Esa es su identidad. Esa es nuestra identidad. El derecho que se nos ha dado de convertirnos en hijos de Dios. Él nos adoptó, Él nos dio un privilegio especial. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros padres, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eran esclavos, dice, sino son hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mire, fue el Espíritu Santo quien realizó, dice Pablo, la obra de confirmar a los cristianos la adopción que Dios nos ha hecho. Ahora somos sus hijos. Y cuando nos convertimos en hijos de Dios, tenemos el privilegio de llamarle Abba Padre. Esa expresión, Abba Padre, en arameo, era un término familiar que demostraba cariño. Era una expresión de un bebé o de un niño que demuestra cariño por su padre. Era lo que los niños usaban para referirse a sus padres o especialmente a su padre, hablando acerca de él con cariño. Lo más parecido a nuestros días, la expresión papito querido. Eso significa Abba Padre. Cada vez que un padre escucha a su hijo decirle papito querido, yo le aseguro que su corazón se retuerce y se derrite. Dios se ha convertido en nuestro Padre eterno, y decir que nunca nos va a dejar, que siempre va a estar allí para nosotros, y nuestra identidad está en Cristo Jesús porque somos hijos de Dios. Ahora, noten en cuarto lugar, hablando de nuestra identidad en Jesús, en cuarto lugar, la Biblia dice que somos especiales para Dios. Somos creados por Dios, somos escogidos por Dios, somos hijos de Dios, y en cuarto lugar somos especiales para Dios.
Somos muy especiales para Dios. ¿Se recuerda? Él nos creó, Él nos escogió, Él nos hizo sus hijos porque valemos mucho para Él. No tenemos por qué escuchar lo que otros digan de nosotros, de nuestra identidad. Para Dios somos especiales, especialmente cuando en nuestra rebeldía, dice la Biblia, decidimos obedecer a sus preceptos. En Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán, y ve esta expresión porque la voy a usar frecuentemente ahorita, mi especial tesoro. Anótelo, mi especial tesoro. Entre todas las naciones de la tierra, Dios escogió a una nación para ser su especial tesoro. Mire, la Biblia afirma que usted y yo somos especial tesoro de Dios, lo que significa que cada persona es inmensamente valiosa, amada y única para Él, por encima de cualquier opinión negativa que otros o incluso usted mismo pueda decir de usted mismo. La identidad que tenemos en Cristo nos invita a vivir con confianza y gozo, reconociendo el valor interno que tenemos en sus manos. Somos amados, somos únicos, considerando nuestra posesión en Él, dice la Biblia, somos especiales para Dios. Dios nos ve como un tesoro valioso, un tesoro especial. Ahora mire, en el contexto cultural en el que se estaba escribiendo esto, cuando los árabes y los palestinos viajaban en caravanas, dice el contexto cultural, que ellos guardaban sus tesoros más valiosos en cofres. Ellos llevaban animales de carga como camellos y ahí ponían sus cofres donde aguardaban sus tesoros especiales. Ellos cuidaban con mucho empeño esos tesoros. Pero de todas sus alhajas y de todas sus posesiones, estoy hablando de diamantes, de gemas, de zafiros, de rubíes, lo guardaban en el cofre, pero había una joya en especial que ellos escogían como su especial tesoro. Puede ser cualquiera de estas que les dije, un diamante, una gema, un zafiro, un rubí. Ellos agarraban esa joya valiosa para ellos y lo que hacían es que esa joya no la ponían en el cofre, sino se la ponían en el pecho, la guardaban en su pecho. Ellos seleccionaban la joya más valiosa para ellos y se la guardaban dentro de su pecho. En muchas ocasiones le ponían una cadena de oro y aguardaban esa joya en su pecho. Ellos llamaban a esa joya única y valiosa, ¿sabe cómo? Su especial tesoro, así lo llamaban. Y el guardarlo dentro de su pecho no era solo una manera de representar lo valioso que era para ellos, sino que indicaba que para arrebatar esa joya o para robarle esa joya a esa persona, tenían que matarlo primero a él, antes de que él pudiera ceder la joya. Así era como ellos protegían su especial tesoro. Mire, en Cristo, usted y yo nos convertimos en el especial tesoro de Dios. Dice la Biblia que cuando Él nos encontró de donde estábamos perdidos, nos aceptó y nos acercó a su pecho, y así es donde nos mantiene, demostrando así el valor incalculable que usted y yo tenemos en Él. Oseas capítulo 11, versículo 4 dice: con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí, los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Esa es la obra de atraernos hacia Él. Él nos atrajo hacia sí. Ahora les dije, Dios vio a Israel y lo escogió como un pueblo especial. Pero ahora en Cristo Él nos ve a usted y a mí y nos ve como un tesoro especial. Ahora, ¿qué es un tesoro? ¿Qué es un tesoro para usted? Algo que tiene mucho valor, algo que se cuida con mucho cuidado. Somos tan especiales para Dios, dice la Biblia, que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Romanos 5:8 dice: pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía no teníamos nada que ofrecerle. Dios pensó en nosotros cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Dice la Biblia que Él envió a su Hijo a morir por mis pecados. Él envió a su Hijo a morir por mis pecados. No tengo por qué dejar que otros digan lo que yo soy. Dios dice que soy especial y Él me ama con un amor eterno. Jeremías 31:3 dice: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno.
con un amor inagotable te acerqué a mí. Y cuando usted y yo entendemos esa frase, podemos reconocer cuán especiales somos para Dios. La identidad que ahora tenemos. Yo no estoy aquí por casualidad. Estoy aquí porque Dios me trajo hacia Él, me perdonó, me dio una tarea, me dio una nueva identidad. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, en ocasiones les dije al inicio, la gente tiende a fundamentar su identidad en sus logros. Nuestra identidad está en Cristo y nada más. Hemos sido escogidos por Él. Somos especiales para Él. Recuerde que sus valores no vienen como resultado de lo que usted tiene o de lo que usted hace. Su valor lo tiene porque Dios se lo dio. Usted es especial para Dios. Termino con esta frase del célebre escritor Mark Twain. Los 2 días, dijo Mark Twain, más grandes de tu vida son el día en el que naces y el día en el que descubres por qué naciste. Ese es el propósito. Y el propósito nos da identidad. Y les recuerdo que nuestra identidad está en Cristo. Pablo dijo: el que está en Cristo, nueva criatura es. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de amarte, de buscarte, de poder acercarnos a ti. Señor, gracias por la nueva identidad que encontramos en tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque eres fiel y bondadoso. Gracias porque nos das el privilegio de poder hacer nuestra la identidad que Pablo nos muestra aquí en 2 Corintios 5:17. Una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Señor, nuestra identidad la obtenemos no de lo que otros digan de nosotros, ni de lo que la sociedad diga de nosotros, ni de lo que nuestros padres digan de nosotros, ni de lo que yo mismo piense de mí, ni de lo que el diablo diga de mí. Mi identidad la encuentro en ti, en tu amor. Tú me hiciste, tú me escogiste, tú me hiciste un hijo tuyo. Yo soy especial para ti. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque en medio de un mundo que compite por una identidad falsa, hoy estamos aquí, Señor, reconociendo quién eres tú. Tú eres nuestro Dios. Señor, bendice este mensaje y pedimos por aquellos que nos están viendo y escuchando, Señor, que seas tú quien obre en sus vidas. Si hay alguien aquí, Señor, que está luchando por descubrir cuál es su verdadera identidad, recuérdale que el que está en Cristo, nueva criatura es. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.